los Gracias. recibo, gracias a ustedes, y los recibo a Flor Calvo si quieren prenderse las cámaras, Ignacio Sanciovich, Nacho, seguramente también ya estás por ahí. Bueno, vamos en este panel que viene, vamos a charlar con Flor, ¿no? Flor es la jefa de prensa de Cablevisión, Somos Rosario, ahora también Telecom, desde que compró se incorporó a ese grupo de empresas. Y Ignacio Sanciovich, Nacho, es el CBO de Texo, con el cual también estamos aprendiendo un montón de cosas, en donde vamos tratando de entender el vocabulario de los que vienen del mundo tecnológico y de lo digital. Así que no hablo más, los dejo a ustedes. Flor, muchísimas gracias. Ahí, Flor, ¿vos estás escuchando bien? A ver. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ahí está. Ahí estamos. Bueno, una breve presentación, digo, de Ignacio Sanciovich, que tiene 35 años, es ingeniero en sistemas de información, es egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, es papá de Vicente y Fermín, le gusta el diseño, la tecnología, le gusta el deporte. Le dicen Nacho o Colo, salvo cuando alguien está enojado, entonces es simplemente Ignacio. Es además director de Texo, una empresa que diseña y desarrolla software y tecnología, y es miembro de la comisión directiva del Polo Tecnológico de Rosario. El Polo tiene más de 100 empresas de distintos rubros de software, tecnología, biotecnología, comunicaciones, entre otras. Así que, dicho esto, formalmente, vamos a pasar a escucharlo a Ignacio y vamos a arrancar preguntándole cuáles son los indicadores que deben tener hoy las industrias para considerarse transformadoras digitalmente, en base a la experiencia que tiene Ignacio como director de Texo, ¿no? Y qué es lo que habría que medir. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por sumarse. Es un gusto estar compartiendo un rato, aunque sea virtualmente, con todos. Bueno, contestando un poco a la pregunta o dando una visión, una opinión sobre el tema, pienso yo, en el panel anterior se dijo, creo yo, una gran verdad. Se habla mucho sobre transformación digital. La verdad que es un concepto que pareciese que está muy de moda, está muy bien hablar sobre eso, pero la realidad es que hay que dejar bien en claro que la transformación digital no es solamente una transformación tecnológica, no es solamente implementar un software o un hardware o una solución basada en tecnología y ya estamos transformados digitalmente, sino que es una transformación cultural, una transformación de cabezas. Entonces, dicho esto, es bien importante, y como todos lo tenemos muy en claro, la transformación cultural es un proceso que es largo, que es difícil, que lleva tiempo, que implica reinterpretar organizaciones para reinventar organizaciones. Yo me tengo que entender cómo soy, tengo que entender cómo funciono para de alguna manera empezar a funcionar de otra manera distinta, si no es bastante difícil empezar a generar nuevos modelos de negocio. Dicho esto, también hay que decir que existen muchas realidades, hay muchos grados de avance en cuanto a las organizaciones cuán transformadas digitalmente se encuentran. Por ahí, para analizar, podemos empezar por los extremos. Bueno, empezando por la base de la pirámide, podemos decir que hay organizaciones que hace mucho tiempo existen, que están de alguna manera funcionando con una fórmula de hace años, que vienen funcionando muy bien, y que a lo mejor sumarse y subirse a la ola de las nuevas tecnologías les cuesta un poco más. Esos por ahí podemos decir que están en el inicio del camino de la transformación digital. Yendo al otro extremo, es decir, a la punta de la pirámide, podemos hablar de aquellas empresas que nacen como nativas digitales, ya que ya son una empresa de tecnología en sí misma y su modelo de negocio está fuertemente basado en la tecnología. Imaginemos Netflix, por ejemplo, hoy su modelo de negocio es compartir a través de un televisor o un dispositivo móvil o el dispositivo electrónico desde el que consumamos esa plataforma, un contenido multimedia. Bueno, y su modelo de cobro, de consumo de eso está basado en lo digital, en lo tecnológico. Entonces, ese tipo de empresas
podemos mencionarlas y catalogarlas como fuertemente transformadas digitalmente. En el medio de esos dos extremos tenemos un sinfín de organizaciones y un sinfín de grados de evolución en cuanto a la transformación digital de las mismas. Así que realmente a mí por ahí como conclusión y como cierre a esta visión de este primer punto, me parece que más que hablar de cuándo se logran transformar digitalmente, tenemos que hablar del cuánto, es decir, cuán profunda, cuán intensa, cuán fuerte es la transformación que tienen esas organizaciones en todos los procesos que cruzan a su organización. ¿Cuáles son las experiencias más relevantes de Texo en esto? Que vos lo puedas contar desde ahí mismo, desde la empresa. Bueno, a ver, Texo, para quien no nos conoce, somos una empresa dedicada al desarrollo de software, al diseño de software y desarrollo de tecnología en general. Entonces, desde ese rubro, desde esta responsabilidad que nos toca, que es acercar de alguna manera el software y la tecnología a nuestros clientes y a las empresas que deciden emprender a veces el camino de transformarse digitalmente, fuimos partícipes y testigos de sus procesos, algunas iniciando su camino de esta transformación y de implementar soluciones tecnológicas y de empezar a contagiar internamente esto del transformarse digitalmente. En otros casos, empezamos a trabajar y colaborar con empresas que ya tienen cierta experiencia en la materia, y nosotros también aprendemos un poco en ese proceso. Realmente es una retroalimentación que se da, porque a veces pareciese que las empresas de tecnología se las saben todas, y no es tan así. Realmente, al ser un cambio cultural, es muy importante formar equipos, ¿no? Articular con quien decida emprender el camino de la transformación. Entonces, en esa mirada, nosotros, bueno, lo que intentamos hacer es armar equipos donde el personal del cliente y el equipo de Texo deciden trabajar juntos para ir pensando cómo ir transformando desde alguna solución tecnológica las necesidades que tengan en esto de ir evolucionando desde lo digital. A modo de ejemplo, bueno, hay muchas industrias que ya han empezado a repensar su modelo. Los bancos y las empresas aseguradoras a lo mejor fueron un poco la punta de lanza en todo esto, desde el mundo fintech vinculado a los bancos, desde las insurtech vinculadas a las empresas de seguro. Se conoce mucho también el concepto de gobierno digital, bueno, que el ciudadano se empiece a acercar un poco más a los gobiernos de turno a través de la tecnología, a través del estar un poco más cerca con software o con plataformas tecnológicas. Bueno, en esas verticales nosotros desde Texo tuvimos la suerte de acompañar esos procesos, y realmente lo pongo en esos términos, tuvimos la suerte porque es un proceso que, si bien no voy a mentir, es un proceso complejo de llevar adelante, es un proceso muy enriquecedor, porque realmente cuando se logran terminar esas soluciones y se ve el impacto que tienen, realmente genera un impacto muy bueno en cuanto a la velocidad de respuesta, a cómo se hacía una cuestión y cómo empezó a cambiar si se empieza a utilizar de otra. Entonces, desde ese lado me parece que es muy importante. Para poner en ejemplos bien concretos, ¿en qué hablamos cuando hablamos de, por ejemplo, implementar un proceso de transformación digital en un banco, por ejemplo? Es el proceso de registración para darnos de alta como cliente de un banco. Bueno, ustedes deben saber que anteriormente necesitábamos un montón de formularios, un montón de visitas a la sucursal del banco. Bueno, hoy por hoy, en lo que se conoce como onboarding digital, el darse de alta digitalmente como cliente de un banco, bueno, con 3 o 4 pasos muy sencillos que se proveen a través de la tecnología, uno ni siquiera tiene que salir de su casa y ya puede tener una cuenta en el banco. Bueno, ese tipo de procesos, desde Texo tuvimos la suerte de ir avanzando y acompañar.